Vamos a empezar a hacer las derivaciones, a explicar cómo es que se realizan las derivaciones. Y por lo mismo, lo primero que tenemos aquí son dos funciones. Esta función, si se dan cuenta, me está diciendo que la variable independiente es y. En esta función me están diciendo que la variable independiente es t. Entonces, básicamente lo primero que debemos de hacer es precisamente para decidir la fórmula a utilizar al derivar una función, vamos primero a revisar que sea una constante. ¿Cómo me doy cuenta que es una constante? Bueno, me doy cuenta que es una constante porque no hay operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, si yo observo el ejercicio que les estoy mostrando, observen cómo las variables independientes están determinadas precisamente por la variable que está entre paréntesis. Recuerden que así es como se declaran, se mencionan la nomenclatura de las funciones. Por lo tanto, esto que está aquí debe de tener operaciones aplicadas a esta variable. Si tiene operaciones aplicadas a esa variable, estamos hablando de una función. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces, si yo empiezo a observar, este es un número, este es un número, este es un número, este es un número, y aquí resulta que la única letra que tengo es una A. Sin embargo, como yo estoy viendo que la variable independiente debe de ser la Y, aunque aquí haya una A, aquí ya me están diciendo la función debe de depender de la Y. Por lo tanto, como la A no es una Y, posiblemente sí sea una variable. Sin embargo, aquí no me interesa en la definición de esta función. O sea, la definición que se debe de hacer considerando las funciones deben ser operaciones aplicadas a la Y. Una definición basada en operaciones. Como la operación no está aplicada a la Y y en ningún lugar de la definición encontramos a la Y, entonces nosotros podemos decir que cuando realizamos el proceso de derivar, la derivada con respecto a la variable independiente que es la Y, de una función que también depende de esa variable, va a ser, decidimos cuál fórmula utilizar. Y entonces, como ya nos dimos cuenta que es una constante, porque no hay operaciones aplicadas a la variable independiente, entonces usamos esta fórmula. Y esta fórmula menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de cualquier constante, simbolizamos a la constante con la letra C, es 0. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que la derivada de esto que está aquí, que no hay ninguna definición basada en operaciones aplicadas a esta variable, la derivada es 0, solamente porque me estoy dando cuenta que no hay una variable Y en la cual esté aplicando operaciones. Hay una letra que es A, pero aquí la voy a considerar como constante. Si ustedes observan en el otro ejercicio, resulta que tengo como variable independiente a la letra T, pero cuando reviso la definición basada en operaciones, observo que si hay una raíz cuadrada, que hay una multiplicación, que hay una potencia, hay una resta, hay una multiplicación, hay una división, hay una potencia y hay otra potencia. Pero todas esas operaciones deben estar aplicadas a la variable independiente para que sea una función. Y debido a que tengo una letra C, pero no es la variable independiente, entonces esto se considera una constante. Lo mismo ocurre con la D, la considero una constante porque no es una variable independiente. Y lo mismo con la E, la considero una constante porque no es una variable independiente. Por lo tanto, aunque tenga muchas operaciones, aunque tenga una definición basada en operaciones, pero como no están aplicadas a la variable independiente, entonces llego a la conclusión que todo eso es una constante. Y por lo tanto, cuando yo voy a derivar, o sea, cuando aplican las fórmulas, acuérdense que derivar ahora lo vamos a hacer aplicando unas fórmulas en lugar de utilizar la definición por los 4 pasos, y eso se debe precisamente a que el usar las fórmulas me permite no hacer tanto procedimiento algebraico como cuando estoy derivando por los 4 pasos. Simplemente aplico la fórmula de acuerdo a lo que yo estoy observando. Y vuelvo a repetir, como ya me di cuenta que es una constante, porque no hay operaciones aplicadas a la variable independiente, usamos esta fórmula, y esta fórmula entonces implica que la derivada debe de ser 0 solamente porque estoy observando con mis ojitos de la cara que esto es una constante, y llego a la conclusión que es una constante porque no está aplicada a la variable independiente.